Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí a un invitado de honor, nada más y nada menos que Carlos Caballero Jurado. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Encantado de estar en tu programa por vez primera. Muy bien, pues espero que no sea la última ni muchísimo menos. Carlos Caballero Jurado, sin duda el mayor especialista español en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en ese tremendo, terrible frente ruso que fue tan definitivo, tan importante, donde tanta gente murió por ambas partes, por supuesto. Carlos Caballero Jurado, un placer, un honor. Tenemos aquí algo muy importante porque Carlos Caballero Jurado ha publicado con SND Editores ya sabemos que es una editorial en vanguardia que está rompiendo moldes y marcando pauta, creando escuela. Este libro tan importante, tan olvidado, como es Víctimas Olvidadas, aunque suena redundancia, de Stalin, de Nikolai Nikulin. Es un libro, unas memorias de este que fue soldado realmente, del ejército rojo, del ejército ruso, hizo toda la guerra, entró apenas siendo un jovencito, terminó en Berlín y después este hombre, bueno, yo creo que nos lo va a decir Carlos Caballero, marcado un poco por todo lo que había vivido en ese ejército rojo. Ojo, vamos a hablar de aquel bando, tanto que se ha hablado del aliado, del alemán y tal. Y este libro es un importantísimo, pero es que, porque son las únicas memorias realmente reales de un señor, una persona que las cuenta en primera instancia, pero además descarnadas. Y Carlos Caballero Jurado ha tenido el placer y nosotros el honor de leer, ha escrito un artículo, perdón, un prólogo maravilloso que casi en sí es un libro en sí. Y yo quería que él nos lo presentara primero al autor, digamos, de estas memorias y luego vamos a hablar de, primero, en esta primera parte, de antes de la guerra, ese ejército rojo, esa situación, y luego en la segunda parte de este vídeo que publicaremos a continuación, en días consecutivos, de esa segunda parte de la guerra. Carlos Caballero Jurado, ¿quién era este Nikolai Nikulin? Pues era un sencillo soldado, como tú has dicho, una persona que, bueno, no tenía ninguna vocación castrense, quiso ser y fue un especialista en arte, además en arte en concreto pintura alemana y pintura holandesa. Ah, Y bueno, pues que hizo toda la guerra, sobrevivió. Hay que, cuando lees el libro, te das cuenta de que es algo casi milagroso, él lo ve como un milagro. Y bueno, se dedicó a su tarea y escribió sus memorias de la guerra. Las guardó en un cajón. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética, no lo olvidemos, todo era del Estado. claro. Y por tanto, todas las editoriales eran del Estado. Y por tanto, todas las editoriales tenían que someterse a la disciplina comunista. Entre otras cosas, porque además existía una sindicación obligatoria de escritores a la Asociación de Escritores del Partido Comunista y no podías publicar lo que tú querías, ni remotamente. Tenías que publicar de acuerdo con un canon muy claro. Entre otras razones, porque o te sometías a ese canon o no te lo publicaba nadie. Claro. Punto, pelota. Esto ya lo puso muy, muy blanco sobre negro una historiadora norteamericana, Catherine Merridal, Ujú. que publicó hace algunos años en inglés y en español también un libro llamado Ivan's War, la guerra de Iván, ¿no? Donde Ah, lo decía clarísimamente, dice, es que te lees un libro y ya te los has leído todos. ¿Por qué? Son todos como calcos, ¿de claro. acuerdo? ¿Qué hay que decir en todos? Que, por supuesto, un patriotismo sin fisuras, una devoción absoluta a Stalin, los mandos eran unos tíos cojonudos y hicimos la guerra con mucho sacrificio, pero perfectamente dirigidos, demostrando en cada momento que éramos, vamos, unos vencedores natos, ¿no? Claro. Claro, la visión que da Nikulin es totalmente opuesta. Así Ah, que ni se le ocurrió que aquello fuera a publicarse. Fue un desahogo, lo decía claramente, hasta que, bueno, cayó el comunismo y un día dijo, bueno, pues voy a sacar esto. claro. Muy Y bien. sacó esto y el revuelo que se montó fue increíble. Un simple libro de un simple veterano montó un revuelo increíble. Porque dice, hostias, alguien que por fin dice la verdad, Claro, ¿no? claro. Pero no nos olvidemos que en la Rusia postsoviética eh, se ha convertido enseguida el relato sobre la Gran Guerra Patriótica en un mito nacional, ¿de acuerdo? De hecho, es el mito nacional
que sustituye al comunismo, ¿no? ya, El comunismo que no llegó nunca, ya no se puede evocar como un factor de legitimación. claro, Entonces, ¿qué se evoca como un factor de legitimación? Que Rusia es la heredera de la Unión Soviética y, por tanto, la vencedora contra el fascismo. Por eso, en la Unión Soviética parece increíble, pero existe una ley que obliga, o sea, que impide, que castiga dar una versión de la Segunda Guerra Mundial distinta a la oficial. ya, ¿De acuerdo? La ley dice que hay que atenerse al relato, entre otras cosas, al relato de a la sentencia de los juicios de Nuremberg. Con lo claro. cual, si yo en Rusia escribo que el crimen de Katyn fue un crimen soviético, Sí, lo fue. como, como, como la sentencia de Nuremberg es que fue un crimen nazi, pues Ya. bueno, con escribir eso ya me voy a la cárcel. O sea, no te lo tomes a broma porque es una cosa muy seria. Sí, 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 sí. No, se puede desafiar Ya, la versión oficial. Está penado. ya, Antes porque el Partido Comunista lo controlaba todo y ya, ahora porque hay una ley que prohíbe decir lo contrario. ya. Tienes que ajustarte a los paradigmas narrativos de la gran guerra patriótica, por mucho que sepamos que son falsos en Ya. un 99,99%. Ya. Esa es la importancia de este libro. Pone, digamos, las cosas. La verdad siempre es muy dura. La verdad no nos gusta incluso a casi todos, pero bueno, la verdad sin complejos es nuestro lema y lo importante. En tu prólogo hablas primero de una primera parte. Antes de que se produzca esa guerra mundial, ¿qué ocurre entre alemanes y soviéticos? Carlos, ahí tenemos una foto más o menos Sí, identificativa. claro, esa es otra de las cosas, de los grandes mitos que fomentaron la propaganda comunista. Es que, bueno, ellos siempre fueron ferozmente antinazis, ¿no? Ya. La realidad es que sabemos que se repartieron Polonia, no solamente Polonia, sino Europa Oriental entre las dos potencias, ¿no? Hubo una colaboración entre las dos potencias que a mí me hace gracia porque, bueno, aquí, porque Franco obligó, todo se ha dicho, a Hitler a venir a Hendaya. Hitler decía, oiga, que vengan a verme, y Sí, todos los de Europa Oriental iban como locos. Antonescu, el almirante Horthy, todos iban como locos a verlo. Franco le dijo, yo no pienso salir de España. Y Hitler claro. vino a verlo. Bueno, a lo que íbamos, pero no me cerré aquí. Por esa entrevista, aquí se han vertido ríos. Ya. Colaboración con el Tercer Reich. Cuando lo que sabemos es que desde septiembre del 39 hasta junio del 41 Claro, hay una alianza real claro, entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, ¿de claro. acuerdo? Y se reparten países enteros, ¿de acuerdo? Y es más, el suministro, la, la Wehrmacht, la famosa La Wehrmacht. Wehrmacht, está en gran medida moviéndose gracias, por ejemplo, al combustible soviético. La Correcto. gente quizás esté alucinando. Dirá, pero ¿y esto? Bueno, es que es muy sencillo. Lo que Stalin tiene clarísimo es que quiere provocar una nueva guerra imperialista, por así decirlo, Ajá. en su terminología, ¿no? Entre Alemania y los países occidentales, para que se destruyan mutuamente y en Claro, el momento en que ambos estén de rodillas, la Unión Soviética va a aparecer con el gigantesco ejército que él ha creado y dar el golpe de maza. Y conseguir, el golpe de gracia, perdón, y sí, conseguir lo que Stalin, perdón, lo que Lenin había considerado el objetivo de su revolución, que era la revolución mundial. claro. Hay quien cree que es que Lenin quiso hacer una revolución en Rusia. No, no. No, Lenin no. quiso hacer una revolución en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y Stalin cree que ahora lo va a hacer así. Es decir, yo a este señor, a Hitler, le doy lo que quiera, trigo, armamento no, trigo, minerales, combustibles, y que se enfrente contra los occidentales. Y Claro, ya cuando ya estén a punto de morir ambos, ya intervengo yo, claro. ¿no? Claro, eso Eh, no se puede decir tampoco en Rusia, ya, porque es decir, por así decirlo, hemos estado alimentando a la bestia, ¿no? claro. Hay que hacer otro relato. Y es que con la campaña de invasión de Polonia, por ejemplo, no es una campaña de invasión. Además, especialmente repugnante, porque es apuñalar por la espalda a alguien que está caído en el suelo, Claro, ¿no? claro, claro. Especialmente repugnante, sino que es una campaña para liberar
a los ucranianos y a los bielorrusos, ¿no? ya, Pero claro, como los marxistas siempre han sido unos expertos en la perversión del lenguaje, sí. pues se lo creen, ¿no? Y se dicen, no, no, no es una campaña para apuñalar a estos pobres polacos que están aquí, sino que estamos liberando, eso sí. Claro, claro. Carlos, estamos en esa situación. Alemania ya se ha comido toda Europa occidental menos España, gracias a Dios y gracias a Franco, hay que decirlo. Y entonces, ¿Stalin está preparado para una guerra con Alemania? ¿Espera la invasión alemana o él está decidido a invadir esa Alemania que considera que ya ha terminado con la Europa occidental de entonces, liberal, democrática y demás? Mm. No, claro, a nadie le salen sus planes conforme prevé, ¿no? ¿Verdad? Los planes están para ser desmontados por la realidad en cuanto los pones Claro. en marcha. Sí, sí. Y Stalin lo que ha pensado es que iba a asistirse a una repetición de la Primera Guerra Mundial, Ya, ¿no? ya, Y por tanto que van a estar ahí machacándose durante varios años ya. en trincheras, con unas carnicerías tremendas. Claro, se queda boquiabierto cuando ve que la Wehrmacht derrota al que todo el mundo consideraba el mejor ejército del mundo, el Claro, francés, claro, en 6 semanas y atentos, con un coste humano de 40.000 muertos. La cifra es tan ridícula comparada con los de la Primera Guerra Mundial claro. que es que Stalin no da crédito a lo que está viendo. Es que no se lo creía nadie, realmente no se lo creía nadie, ¿no? Pero él sigue apoyando porque dice, bueno, aún queda Inglaterra, ¿no? Y cree que la nueva campaña en la primavera del 41, en los Balcanes, él cree que va a continuar. Es decir, que Alemania se va a lanzar, quizá digamos que hubiera sido lo más lógico, hacia el Próximo Oriente. Es Ya, decir, hacia Egipto, etcétera, ajá, etcétera, ¿no? ya, ya, Eh, sus mandos militares le dicen, no, 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 que este hombre está desplegando unas fuerzas increíbles en Polonia, etcétera, etcétera, claro, y que tenemos un montón de señales de que va a atacar. Stalin no se lo cree y tiene motivos de sobra para no creérselo. ¿Por qué? Pues porque él ha leído a Hitler ya, y Hitler ha escrito blanco sobre negro, de manera taxativa en su Mein Kampf, que nunca más una guerra en dos frentes. ya, Nunca más. Entonces cree que lo que le cuentan de que Hitler le va a atacar son maniobras de la propaganda de los servicios ingleses para que ataque él a Alemania, Alemania, ¿no? Eh, eh, en vez de, bueno, y liberarse así de la amenaza de que ataque en su imperio, sí, ¿verdad? En Egipto, en la India, etcétera, etcétera. Él, ni más ni menos que está en este momento, se está creyendo textualmente a Hitler, ya, que había escrito aquello de que nunca más una guerra en dos frentes. Pero, atentos, también es cierto que él ya tiene sus dudas, ¿eh? ya, Es decir, está dudando. Ha habido un discurso importantísimo, importantísimo, ante los cuadros salidos de las academias militares el año 41, el primer 41, donde dice que va a atacar a Alemania. ya, ¿De acuerdo? Este discurso está durante mucho tiempo se ha ocultado, pero hoy lo conocemos perfectamente. Y también tenemos el tema del despliegue, ya, del despliegue. ¿Qué me explico? Me explico. Cuando uno observa cómo están desplegadas las unidades militares, puede deducir, si tienes la formación adecuada al respecto, claro, el propósito de ese despliegue, ¿no? Bien, claro, te lo digo porque analizando con detenimiento ese despliegue, un oficial de inteligencia del Ejército Rojo, que se volvió muy anticomunista, su nombre, su alias literario es Víctor Suvorov, ajá, escribió un libro rompedor que se llama El submarino, una obra maestra, ¿no? Víctor Suvorov llega a una conclusión: el ataque soviético era inminente. ya, Y como no lo dice por decirlo, sino porque, repito, yo del despliegue de las fuerzas militares puedo decir un montón de cosas. claro,
se sacan un montón de conclusiones. Y el análisis es que Stalin estaba dispuesto a atacar y que los alemanes se adelantaron por muy poco. Y yo, Ya, francamente, soy de los que me lo creo. Creo que Stalin estaba en un momento de duda, pensando, ¿ataco o espero a que se debilite un poco más? Por ejemplo, lanzando, igual que había lanzado el ataque contra Creta, sí, lanzando una operación teletransportada, pues contra Chipre, claro, contra Palestina o claro, contra tal. Yo creo que estaba ahí en esa duda, pero que iba a hacer la guerra al Tercer Reich, eso era de cajón. Eso claro. no lo dudaba nadie. La guerra entre el Tercer Reich y la Unión Soviética es una cosa que todo el mundo sabía que iba a producirse Claro, antes o o después, después. claro. Se nos acaba el tiempo este de la primera parte. Una pregunta. Cuando ataca entonces Alemania, se adelanta por muy poco, pero ese ataque que profundiza tanto en lo que es la entonces Unión Soviética, ¿a qué se debe? ¿A debilidad de Stalin, del Ejército Rojo, además? ¿A que deja que Hitler se meta en una trampa? ¿Tú qué crees? No, no, de luego no es a que deje que se meta en la trampa, ¿eh? No, no, no. El despliegue está tan en vanguardia que evidentemente el propósito era ofensivo. Lo que pasa es que, pues, estamos con lo de siempre. Nada, ningún plan sale como Dios manda, como Dios, ¿has visto? Sí, Y sí, lo que se encuentra es con un ejército rojo que está totalmente desmoralizado. Es decir, ya, le había pegado una limpieza a Stalin a sus mandos con las purgas sí, que lo había dejado descabezado. sí, Lo había dejado descabezado, ni más ni menos. Y entonces, bueno, pues y habían sacado conclusiones bastante malas de una serie por ejemplo, de los aspectos de la guerra de España, ¿no? Habían analizado fatal sus ya, 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 implicaciones militares, ¿no? ya, ya, Entonces, ¿a qué íbamos? Mm, la tunda que le pegan no se la esperan para nada. Es más, el plan era atacar inmediatamente. De hecho, ahora cada vez conocemos más detalles de lo que ocurrió aquel día. Y sabemos que a última hora de la mañana, del día, ya había mandos militares que estaban informando a Stalin. Bueno, bueno, nuestras tropas están empezando a contraatacar, estamos como empezando a contraatacar. ¿Entiendes? sí, El, sí, obje- el plan era contraatacar desde el primer día y calculaban llegar a Berlín en muy poco tiempo, ¿eh? claro, claro. Y esto, ¿cómo se sabe? Mira, la propaganda, el cine, los soviéticos hicieron un montón de películas. Había un montón de películas en los años 30 donde el ejército rojo avanzaba sobre Alemania y era recibido enfervorizado por las masas proletarias germanas, ¿no? Era lo previsto, ¿no? A Hitler, la idea aquella de que iba a pegar una patada en la Unión Soviética y se iba a hundir aquello le salió fatal, eso es Ya, evidente. ya, ya, Pero a claro. Stalin, la idea de que al día siguiente, vamos, a la semana, iba a entrar en Berlín, Sí, pues que también que la tenía, ¿eh? fíjate. Tenía Qué esa idea bueno. porque para eso tenía más tanques que todos los ejércitos del mundo juntos, que se Ya, dice pronto. que se dice Y pronto. Sí, más sí. cañones que Ya, todos los ejércitos del mundo pronto. Y más aviones. ya, ya. ¿Mm? Pero le Perfecto, salió fatal. claro. Lo vamos a dejar entonces Muy aquí bien. solamente una mínima pregunta cortita en cuanto a la respuesta. Aquí tenemos este libro. ¿Este libro es tan importante como lo estamos diciendo, Carlos? Sí, 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 sí. Mira, y te voy a decir por qué es importante, por una sanción muy, muy sencilla. Ya está bien de tonterías sobre el frente de Normandía o sobre Montgomery. Eso son peleas en el patio de un colegio Ya, comparado con el conflicto real, que es la lucha entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo. Ese es el frente de batalla. Y no es que sea opinión de Carlos Caballero, es que de cada 4 soldados alemanes que mueren en la guerra, sí, 3 mueren en el frente del Este. ya, De cada joder, 4 tanques alemanes que se pierden en la guerra, 3 se pierden en el frente del este. Y el ya, resto el resto en el conjunto, ¿no? ya. Entonces, el frente fundamental y con diferencia, diga Hollywood lo que diga, ¿eh? Sí, sí, Es el frente del este. muy Y bien. ahí hay dos grandes contendientes, la Wehrmacht y el Ejército Rojo. Hay que conocerlos bien Muy en bien, su funcionamiento, en sus planteamientos, en sus tácticas y conocer la verdad, claro, no la sí, señor. propaganda.
Entonces, Sí, señor. este es un libro, el de Nikolai Nikulin, fundamental para conocer el Ejército Rojo. Luego, no es no, no. En el conflicto principal hay dos bandos Muy bien. y este es un libro muy fundamental para entender a uno de esos dos Muy bandos. bien. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Te emplazamos a la segunda sesión. Esta ha quedado clarísima y la siguiente es terrible, pero interesantísima también. Esperamos la verdad sin complejos, tu verdad y tus conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta ahora.